Hola, muy buenos días, mis señoras bellas. ¿Cómo amanecieron? Miren, yo amanecí muy bien, miren, porque me bañé a las 7 de la mañana. De verdad que me sentía un poquito con dolor de cabeza y pues que me echo un baño para que se me quitara todo esto. Y aquí estoy, mis señoras hermosas. Espero que todas se encuentren muy bien, que yo estoy muy bien, gracias a Dios. Les voy a hacer un nuevo video. Voy a contestar por ahí unas preguntas, ¿verdad? Este, pues el día de hoy, pues es viernes, estamos como a 5 de octubre, gracias a Dios, que ya Dios nos ha dado un día más de vida, ¿verdad? Aquí andamos, queriendo hacerles un nuevo video. Primeramente, gracias por todo su apoyo, de verdad. Estoy muy contenta, muy feliz por su apoyo, por seguirme apoyando. Y pues así es la vida, ¿verdad? Que si no fuera por ustedes, pues ahora sí que pues no seríamos nada en este canal, ¿verdad? Preguntó una señora pues que contáramos esa historia. Miren, esas historias, unas son verdades, otras no son verdades, de verdad. Aquí que me preguntó una señora que contáramos eso que si el Puchote tenía dueño. El Puchote no tiene dueño. Aquí en el Puchote nos mandamos cada uno de nosotros. Aquí no nos metemos con nadie, no nada, ¿verdad? O sea, decía, bueno, eso platicaba mi esposo. La verdad, a mí nunca, de verdad me tocó esa ocasión de que, bueno, yo nunca vi nada, la verdad. Decían antes, o sea, de hecho ya hay personas que lo andan diciendo, ¿verdad? Yo lo digo porque dice mi esposo, a mí no me consta ni nada porque yo no he vivido nada, pero sí dice mi esposo que antes por ahí por la carretera, sí, que pasaba según un caballo negro con un jinete negro y que no sé qué tanto. Dice que él en ocasiones lo vio. Yo le dije que lo contara, pero él dice que ya no. Entonces, pues, ¿cómo les quisiera dar a entender? Aquí nosotros, en nuestro pueblo, es como cualquier pueblo, ¿verdad? Es un pequeño pueblo. Cierto, muchos nos queremos, muchos no, pues, quizá no nos quedarán, no sé por qué, pero bueno, yo, gracias a Dios, me llevo bien con todos, ¿verdad? Lo que pasa que últimamente pues no he podido mucho como andar por las casas. Bueno, no, yo no soy del tema de que me guste andar por las casas, ¿verdad? Pero sí iba como a decir a comprar cuando yo no tengo quien vaya a comprarme mis cosas ahí con Berta. Y entonces pues muchas de las veces el pochote lo tienen por algo malo. Eso no es verdad. El Pochote no es el lugar, eso es mentira. El Pochote nada más son historias que la gente, bueno, que la historia que del diablo, que eso, que el otro, pues sí. Mi esposo dice que sí, que en ocasiones él muchas veces lo vio, ¿verdad? Pero como yo les vuelvo a repetir, eso a mí no me consta porque yo no los vi. Entonces, uno a veces, la gente platica historias que la familia le cuenta a uno como antes, cuando mi abuelo era de los viejitos que tenía como más de 100 años, yo era una niña cuando él nos platicaba, ¿verdad? O sea, le hacíamos rueda al viejito alrededor, a mi abuelito, éramos muchos nietos, ¿verdad? Éramos muchos nietos y él nos platicaba que estaba escrito en la Biblia, decía que estaba escrito en la Biblia que las nueras, las suegras se iban a pelear o hasta a lo mejor se iban a matar, ¿verdad? Y que hermanos contra hermanos, padres contra hijos y así. Y yo me ponía a pensar, pues, ¿cómo va a ser eso, verdad? Yo no lo creía, pero bueno. Entonces eran historias que él nos contaba porque a él le tocó la revolución de más antes, ¿verdad? De hecho, yo me crié con ellos, con mis abuelos por parte de mi papá. Yo con ellos me crié. Entonces, muchas personas que se han criado con los abuelos no me dejarán mentir. Uno los abuelos los quiere como o más que a los papaces
igual que a los papás, ¿verdad? Pues yo me crié con ellos y tuve una infancia muy bonita con ellos, muy pobres ellos, ¿verdad? De verdad a veces no lo entiendo. Miren, a hoy la gente que tiene tierras, yo los miro productivos, los miro como, pues se mira que, pues como si dicen, tienen dinero, ¿verdad? Y yo de verdad no entiendo cómo vivía mi papá, mis abuelos, no lo entiendo de verdad, porque mi abuela tenía tierras, y sí tenía tierras y grandes, ¿verdad? Y mi mamá también por parte de mi abuelo, mi mamá también, y digo yo, pues cómo vivíamos tan pobres, ¿verdad? Porque sí hubo una infancia muy triste, muy pobre, pero a lo que yo voy, que como todas las profecías se están cumpliendo, ¿verdad? Hoy en este tiempo todo se está cumpliendo, todo está pasando, muchos pues nos quedamos callados, muchos miramos las cosas que pasan, a veces es porque la gente a veces nos envenena el alma, a veces hay cosas de por medio que de verdad uno a veces, y es mejor callarse, uno es mejor quedarse callado de verdad. Y yo le había platicado a mi esposo, cuéntales pues, porque pues él sí lo vio, yo no lo vi, ¿para qué voy a decir eso? Yo me he criado de años aquí, desde que era una niña la cuenta. Yo nací para acá, para el Pinzán Gacho, que le dicen, pero pues mis papás se vinieron aquí, o sea, aquí vivían mis abuelos y pues yo prácticamente me crié aquí en el Pochote. Yo, pues aquí me crié, ¿verdad? Aquí, pues mi esposo también no es de aquí, ¿verdad? Pero aquí también él se crió, ¿verdad? Entonces, prácticamente, digo yo, antes cuando los abuelitos de antes, te platicaban y pues tú decías, pues que, o sea, no comprendías, no lo entendías, pero yo hoy de grande, últimamente ya se me está como despejando más mi mente y yo me pongo a pensar, miras cosas y dices tú, pues cómo, ¿verdad? O pasas cosas y ya las pasaste y las vas asimilando porque ya es algo que ya pasaste, algo que ya lo estás pasando, algo que estás mirando y digo yo, pues nada es fácil, ¿verdad? Nada es fácil en la vida y esto está pasando porque todo está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Antes me acuerdo que mi abuelo nos leía la Biblia, no la entendíamos porque éramos unos niños, ¿verdad? Entonces, a veces muchas veces pensamos que las cosas son fáciles, no son fáciles. Te traes unas 3 docenas, viejo. Ya mi esposo se va a ir a traer elotes. Vamos a traer unos elotitos para allí, para Licha, y otros elotitos para nosotros. 3 docenas para ti y para Licha no alcanzan. 1 y media cada uno, ¿qué? Ajá. Bueno. Yo no sé si Samuel va a venir con la Ruby y los niños a comer, no sé. Pero se fueron a la escuela los niños. O se van a ir. Ajá. Entonces, muchas veces uno, por ejemplo, uno dice que esto no va a pasar, ¿verdad? Pero sí está pasando, mis señoras. De verdad, yo estoy sorprendida y muy triste, de verdad, porque esto está pasando. Lo que mi abuelo tenía como 101 años, algo así, cuando él murió. Y él platicaba tantas historias que a él le tocó ir él decía los pronunciados, no sé cómo le decía, o los refugiados, algo así, que dice que pues que a él le tocó ir cuando según se llevaban las mujeres, se llevaban las cosas de como puercos, gallinas, todo lo que la gente tenía, todo se llevaban, dice. Pues era una guerra como de guerrillero, yo me imagino, de esos de calzones blancos que había antes, porque pues él usaba a veces calzones de esos blancos, digo yo, pantalón blanco de manta o no sé, ¿verdad? Y entonces él nos platicaba sus historias y fíjense en una cosa, yo nunca había platicado de lo que me pasó en mi pie. Yo en mi pie, pues los chaneques existen, de verdad. Les digo por mí porque yo ya los vi y les voy a ir a grabar donde los vi. Un día de esto les voy a ir a grabar donde yo los vi. Yo me acuerdo bien que un día veníamos con mi mamá y mi papá y
íbamos para Bejuco, vivíamos en el Pinzán. Y allí debajo de unos arbolitos que hay adentro del agua, que les decimos jazmines, allí estaban como tapaditos, echándose agua, unos niños chiquitos. Y yo me les adelanté a mi papá y a mi mamá, como en 2 ocasiones yo sí los vi. 2 ocasiones yo vi a esos niños. Entonces ellos me decían, le dije yo a mi papá, yo miré cuando ellos estaban paraditos y se echaban agua uno al otro, ¿verdad? Era una niña y un niño. Y le dije, llegó mi papá donde yo estaba y le dije, mira papi, le dije, ahí hay unos niños bañando bien temprano. Pero así como yo le dije a él, ellos se sumieron al agua. Y mi papá sí vio que, mi papá no los vio, pero él vio que el agua se movió. Entonces él al momento no me dijo nada, no me explicó ni nada. No, mija, dice, a lo mejor fueron algunas mojarras, pero yo no le tomé importancia. Dije yo, pero se resumieron, pa, y yo venía platicando con él. Dije, se resumieron, se van a ahogar. Ya cuando llegamos acá con los abuelitos, me dijo mi pa, mi hija, eran chaneques. Dije, ¿cómo creen? Sí, eran chaneques. Entonces, de allí para acá, a mí como que se me puso en mi mente, o sea, yo no soy creyente de la brujería, no, yo en eso no creo, ¿verdad? De hecho, cuando yo tuve mi problema en mi pie, también igualmente a un primo mío, creo que ya él también ya contó su historia, también le pasó lo mismo. Pero a él pues le pudrieron su pie, le pudrieron su carne y a mí no, a mí se me hinchó mi espinilla. Pero entonces de eso, como mi papá me curaba con doctores, no me curaba de nada de eso. Y aquí cerca de mi casa, aquí en el río, aquí fue donde me jodieron los chaneques, donde ellos me hicieron eso. Entonces, de hecho, mi pie pues se me secó o me quedó más chiquito, no sé qué pasó, dice el doctor que me quedó más chiquito. De hecho, me saco radiografías pensando que, bueno, en ese tiempo, yo después para quitarme de la duda, me saqué una radiografía para ver qué me salía en el pie y no me salió nada. Pero yo sé que mi pie pues se me fue secando, se me fue haciendo más chiquito, y pues yo siento, y quiero que sepan mis señoras que de verdad, para mí es como si fuera una historia, pero eso de así yo sí lo recuerdo bien, bien. Y un día mi esposo les va a contar pues igualmente lo que pasaba cuando pues yo me junté con él, ¿verdad? Este, pues son cosas que pasan, él que les cuente y ya después él les dirá, ¿verdad? Entonces yo le digo, cosas que los viejecitos le cuentan a uno, eso le sirve a uno mucho de experiencia, les digo yo, ¿por qué? Porque hoy veo cosas, de verdad que me quedo sorprendida, porque él nos decía, mira hija, mira hijos, él nos decía hijos, ¿verdad? Porque como mi papá se fue a Estados Unidos, un tío mío también se fue a Estados Unidos, mi tío Santiago, se fueron al norte con todas esposas, nos dejaron con ellos. En esta ocasión ya había platicado eso, que me había quedado, que nosotros nos habíamos quedado con mis abuelos. Y yo me acuerdo que mi abuela hacía pura tortilla de harina para comer, porque les digo que eran tan pobres de verdad. Era algo bien triste, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno que ya lo pasamos, ya lo vivimos, pero la infancia de nosotros fue bonita. Les digo por qué fue bonita, porque no había tanta maldad, no había tanta envidia, tanta maldad, nada de eso. Mi abuelo era muy humilde, muy humilde. Él dejaba de comer por darle, se sacaba el pan de la boca por darle a otros. De verdad, ese señor yo no lo entendía de verdad. Entonces les digo, ellos tenían de qué vivir, no entiendo por qué no vivían bien, ¿verdad? Porque me acuerdo que mi abuela tenía casas de cercado y pues mi abuelo, en vez de hacerle como una zanja a la casa para que no se metiera el agua para adentro, siempre vivía en lo mojado mi abuela, ¿verdad? Entonces, de hecho lo puedo decir así,
que pues él tuvo sus hijos ya grandes. Pues yo, gracias a Dios, yo me hice mi casa con mi esposo. Sufrimos mucho también, sí sufrimos mucho, pero gracias a Dios, digo yo, a veces los hijos le ayudan a uno, no les digo que siempre, pero nos ayudan, ¿verdad? Y entonces, pues uno poco a poquito, pero antes, en el tiempo de antes, cuando yo me junté con mi esposo, pues realmente no teníamos nada, ninguno de los dos, empezamos de abajo hacia arriba. La casa, pues acarreábamos todo, acarreamos arena, como ahorita hizo la Rube y Samuel. Yo le dije a mi hijo y a mi nuera, acarreen la arena, acarreen la piedra, porque eso es dinero, de verdad es dinero. Y ellos, pues gracias a Dios me escucharon y acarrearon su arenita, acarrearon su piedra. Eso ya no lo van a comprar, ya no lo van a comprar. Así lo hicimos aquí nosotros acarreamos arena y piedra. Ya pagamos albañil en ese tiempo. Mi esposo, pues, pues era un chamaco también, pues también sin experiencia, porque pues no sabía como cosas de mecánica y eso. Y entonces ahorita le digo yo a mi esposo, yo le dije a mi hijo y a mi nuera, acarríen las cosas, arena, y mire, la arena ya no se compra, la piedra ya no se compra, gracias a Dios ellos hicieron, gracias a Dios me escucharon, y bueno, ya tiene su arenita, su piedrita, y pues ya primeramente Dios, nomás que se acabe la eloteada allí. Creo que la Ruby ya les ha grabado, y mi hijo ha regado su milpita, ¿verdad? Pero ahorita que nos cayó una tormentita ya no la ha regado, y dice que ya hay elote, ¿verdad? Entonces le digo yo, pues eso ya es dinero que a uno se ahorra y queda para otras cosas, ¿verdad? Entonces, como muchas de las veces nosotros acarreamos arena para la casa de mi hija también, ahí también la ayudamos, gracias a Dios, pudimos ayudarla. Uno para los hijos, que más no quisiera uno, ¿verdad? Uno quisiera pues poderles dar, poderlos ayudar, pero pues a veces, de las veces uno pues no sabe ni cómo ayudarlos, porque también a veces uno no tiene. Y luego les digo, pues no, bueno, discúlpenme, ya me pasé del tema. Entonces le digo yo a mis hijos que pues yo les cuento, ¿verdad? Que pues ellos no sufrieron como nosotros sufrimos, porque gracias a Dios mi esposo le buscaba y gracias a Dios y a él, que mis hijos pues salimos adelante, ¿verdad? Había altas y bajas, y pues yo no me enfermaba tanto, yo era una mujer sana de verdad, que no me dolía nada, y pues ya pues últimamente yo quiero creer que son los años, ¿verdad? Entonces, le digo yo, realmente para mí, eso que de los chaneques, realmente eso sí es vida real, porque sí, yo los vi, nadie me lo va a contar, yo misma los vi, yo pasé por experiencia propia todo este sufrimiento, porque me acuerdo cuando me sobaban, me dolía mucho más y era peor, me dolía demasiado. Quedé un poquito lacrada de mi pie, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios todavía aún puedo caminar, y gracias a Dios mi papá, o sea, él, les digo, me curaban con doctores, y yo me acuerdo que mi abuela me sobaba, y cuando me untaba cosas así me dolía mucho, demasiado, que yo lloraba porque era yo una niña. Era una niña como de 10, 11 años. Y les digo, entonces ya después, cuando trajeron a un señor para que curara a mi primo, una tía mía, fíjense que el señor no me quería limpiar, de verdad no me quería curar. Él decía que pues que lo iban a golpear, que lo iban a matar los chaneques, que porque pues yo ya estaba a la cuenta, ya había avanzado mucho, que no estaba bien yo. Y pues de hecho yo no caminaba, yo nomás estaba acostada, y era un puro lamento porque me dolía mucho, de verdad. Me dolía mucho y lloraba, pues yo nomás hacía puro llorar, pues era una chamaca, yo no sabía. Y por la gracia de Dios, con cuidado, por la gracia de Dios, mi tía trajo a ese señor. Y ese señor no me quería limpiar, porque decía que para qué, que cómo me iba a curar, que porque lo iban a matar a él y que no sé qué. Pues el señor quiso o no quiso, me dio una limpiadita ahí, que con limones y pasote, ya ni me acuerdo ni qué tanto me echaron. Y no me la han de creer mis señoras hermosas.
Se me ha rebajado la hinchazón de mi pie, se me quitó toda esa dolencia, gracias a Dios. Era una cosa increíble, de verdad. Y les digo, yo no creo en la brujería. En eso sí no creo, ¿verdad? Pero en lo que yo miré, sí lo creo. Y muchas veces me han dicho, en ocasiones, les voy a platicar, que Dios lo sabe, en ocasiones hubo un problema y a mí me tenían que, yo tuve que ir según con un mentado brujo y no sé qué tanto, pero para no alargarles la plática, ya cuando yo estuve allá, Dios como que me decía, salte de aquí. Yo me puse a llorar y cuando yo me entré a ese lugar, yo me puse a temblar y a llorar y a llorar y yo me bajé de ahí, me salí de ahí de verdad, porque eso no iba conmigo. Yo, ya, o sea, yo ya iba porque la verdad estamos pasando una vida, una realidad muy fea, una cosa muy fea. Entonces, yo ya no me quedé a escuchar, la verdad, ni me quedé, dije, Señor, perdóname porque eso es mentira del diablo, le dije. Y me salí. La persona que iba con nosotros, iban como 3 personas más conmigo. Yo me bajé con el que nos llevó y me quedé en el carro, lloré y lloré, y él me preguntaba por qué lloraba, ¿verdad? Y pues yo le estaba fallando a Dios en eso, porque uno no tiene que, de que existe, dice, como el pastor nos ha explicado, que la brujería existe cuando, siempre y cuando la persona esté con el diablo, ¿verdad? Pero de que existe, pues sí, ¿verdad? Pero que yo no creo, no creo, no creo. Y le pido a mi Dios refuerzos que de verdad nunca crea yo eso. Entonces digo yo, a veces uno piensa que todas las cosas son fáciles y como un día yo les voy a ir a grabar donde yo vi esas personitas que después mi papá me dijo que eran chaneques, después exclusivamente allí en Las Pilas, ya muchas personas han de saber en qué lugar les estoy hablando, allí en Las Pilas yo también vi una personita de esas chiquitas, también se tiró al agua y nunca salió del agua. Y un tío mío me dijo que, porque él me llevaba a los bailes en las noches, y la luna estaba como un día, y por ahí, por ese lado, por ahí pasábamos también. Y yo lo vi cuando yo le platiqué a mi tío, le digo, y tío, ahí hay un niño bañando, dice, ay, ¿cómo crees? Y entonces él después me contó, cuando ya llegamos acá a la casa de él, me contó, no, mija, dice, son chaneques, fue la primera vez que los vi. Ya después la segunda vez fue cuando los vi con mi papá. Entonces le digo, eso sí existe, ¿verdad? Pero que dicen que el pochote tiene su dueño, eso es mentira. El pochote no tiene su dueño. Los diablos somos nosotros, las personas que vivimos en este lugar, que siempre estamos llenos de envidia, llenos de odio, ¿verdad? Y digo, y eso no está bien. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos perdone, no sé, pero, o sea, yo miro las cosas y todo lo que mi abuelo me contó, todo está saliendo, todo está, o sea, todo está escrito en la Biblia, porque él me decía, hija, hay un libro que Dios escribió en el mundo, no lo escribió él, dice, pero hay cosas que él dejó escritas y otra persona, él nos hablaba de Pablo, nos hablaba, bueno, de un montón de personajes que nosotros no entendíamos en ese tiempo. Entonces el abuelito, él siempre nos contaba, porque en las tardes nos poníamos, nos echaba cuentos. Él era una persona con nosotros muy buena, una persona que nos arrollaba. En él no había coraje, no había envidia, no había odio. En ocasiones me acuerdo que un muchacho le dio un balazo por aquí en la espalda. No sé si fue por equivocación, por lo que sea, pero sí creo si fue por equivocación. Y él perdonó, o sea, digo yo, si él perdonó, como él nos decía, hija, si perdonó Dios, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? A él le pegaban y él como si no le pasaba nada, o sea, él seguía hablándole a esas personas. Y pues realmente a nosotros nos daba coraje porque decíamos, ¿cómo te pones a platicar con ellos, hija? Si Dios perdonó que lo patearon, lo humillaron, lo escupieron, lo maldicieron, dice que no lo hagamos nosotros, así nos decía él, así nos predicaba él en la palabra de Dios, porque él así nos predicaba al viejito. Entonces que es algo muy triste,
que ya en los tiempos de nosotros ya nos predicaba, Él nos predicaba, pero nosotros no lo entendíamos. ¿Sabes por qué no lo entendíamos? Porque la carne le gustaba las cosas del diablo. La carne, a nosotros nos gustaba bailar, a nosotros nos gustaba reírnos, o sea, nos gustaba andar allí en esos lugares de maldad. Entonces no comprendíamos porque éramos niños, pero ya después empezamos a crecer y como que era casi todos los niños de la cuadrilla se le juntaban a él porque a él pues echaba cuentos, pero no eran cuentos, eran historias que él sacaba de la Biblia, porque yo me acuerdo que tenía un libro y era una Biblia. Hasta hoy yo lo empiezo a recordar, pienso, o sea, lo pienso pues, ¿verdad? Entonces digo yo, pues wow, por él, y qué bueno de verdad por él, porque él nunca tuvo odio, nunca tuvo envidia, nunca renegó de su pobreza, nunca nada. Él siempre fue una persona de verdad, no sé cómo explicarles. Él se dedicaba a vender pan, se dedicaba a vender carne de puerco, de chivo. Él, y el que ya le debía, les digo porque mi esposo me cuenta que cuando iba con su papá ya, le decía, pues ya me debes para que me debas más, ¿verdad? Entonces él, o sea, él aunque no tuvieran dinero, él, y si ya les debían como que él les seguía fiando, ¿verdad? Y vendía pan, vendía de todo, ¿verdad? Entonces, lo que yo les digo, que nosotros ya, yo pienso que algunas de muchas teníamos abuelos de esas historias que ellos nos contaba, él nos contaba como historia, le gustaba echarnos muchos cuentos y la mayoría de niños de la cuadrilla se juntaban en ese lugar donde él estaba sentado a veces deshojando, desgranando y así, porque sabía hacer como chiquihuites así como para el maíz, canastas para el pan. Y pues siempre sí estábamos, ¿verdad? Entonces es algo, mis señoras, que les vuelvo a repetir, eso es mentira que no, los diablos ya somos nosotros, ya el diablo ya ni sale, ya el diablo ya ni espanta. Sí es cierto que aquí en la casa de nosotros, pero yo me imagino, pues no te da miedo, ¿verdad? Que aquí en la casa de nosotros, yo creo, ya mi esposo también ya les contó, que no hace mucho, ha de ser como un mes que me pasó eso, cuando yo estaba mala, yo pues estaba bien desesperada, me subí al cuarto de mi hijo y allá me acosté y pues yo estaba como con la cara para pared y yo pensé que mi hijo ya iba a verme porque ese tiene maña de subirse y irme a ver así, cuando él mira que yo salgo, él va y me mira. Y entonces él, yo sentí cuando iba por las escaleras para arriba y sentí cómo abrió la puerta y todo. Y yo sentí que se puso sus manos así y me miraba mi cara. Y yo regresé a ver, dije, es mi hijo. Regresé a ver y no era nadie. De hecho, a mi hijo Henry también ya, a él, él decía, a mí nunca me había pasado esto. Simplemente me pasó 2 veces, ¿verdad? Pero yo digo que es alguien bueno, porque si fuera alguien malo, uno se espantara. Pero, o sea, yo regresé a ver y no miré nada. Y pues luego yo me acordé, dije, no, pues esta es la persona que siempre, porque también a mi hijo también igual le hacía lo mismo. A mi hijo se sentaba en el borde de su cama y ahí lo estaba mirando y mi hijo despierto. Entonces mi hijo regresaba a ver, abría los ojos y ya no era nada. Entonces igualmente a mí me pasó, pero ¿cómo les quisiera dar a entender? Es algo que estás pasando, pero si no te da miedo quiere decir que es una persona que no te quiere espantar, que no quiere así, ¿verdad? A mi esposo igual, lo mismo. Pero yo me acuerdo de más antes. Mi abuelo también me decía, porque él se venía y lo dejábamos acostadito. A él le gustaba mucho acostarse entre medio de las dos camas. Y luego me decía, mija, aquí espantan. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque me soplaron el oído, me decía. Y le dije, ay, ¿cómo cree usted? Le dije, sí, mija, dice, aquí espantan. Y pues de hecho un cuñado mío también decía lo mismo, pero no, pues, pero ya ahora sí entendemos porque sí es verdad, pero a mí no me da miedo, o sea, es una persona que no te espanta, que no te da miedo, o sea, yo al momento lo regresé a ver y no era nada y yo me volví a hacer lucha de dormir, o sea, porque sabemos que es una persona que no te quiere espantar, ¿verdad?
A todos les digo, pues mi esposo dice que no tiene miedo, ¿verdad? Pero yo sí soy cobarde, yo soy valiente, le digo. Pero bueno, por la gracia de Dios que Él no nos ha espantado, no nos ha espantado ni a mi hijo ni a mí, porque al que empezó fue con mi abuelo, después con mi cuñado, después últimamente con mi hijo, pero nosotros no, como yo no creo en fantasmas, yo no creo en eso, ¿verdad? Y entonces, pues últimamente, pues ya me pasó 2 veces. Pero bueno, así que mis señoras preciosas, espero que entiendan que el pochote no tiene dueño. Los dueños del pochote somos nosotros, cada quien de su casa, ¿verdad? Y pues como yo les vuelvo a repetir, yo pues me llevo bien con todas. A veces pues anoche estuvimos ahí por ahí platicando con Licha, riéndonos y eso. Y pues riéndonos del guache gordo, yo creo que el gordo va a subir su video y pues le digo yo a él, mañoso, le digo, pues que siempre estamos ahí riéndonos con él, ¿verdad? No había visto a su niño, ya lo conocí. Y pues me dice mi prima y él que me perdí de ese video, ¿verdad? Que yo hubiera grabado. Pero bueno, mis señoras, espero que sea de su agrado este video. Que Dios me los bendiga y gracias por todo su apoyo. Y pues esperemos en Dios que ya no pase a mayores todo lo que estamos viviendo en esta vida, ¿verdad? Porque es algo muy triste. Los quiero y no se les olvide dejar su like y suscribirse. Y que Dios me las bendiga. Hasta próximo video.